En noviembre de 2025, Michael Burry cerró Zion Asset Management. Lo había hecho una vez antes, en 2008, después de su apuesta más célebre. Ahora lo hacía por segunda vez en su carrera. 2 semanas antes del cierre, Zion había hecho pública su última posición trimestral. Opciones put por un valor nominal de 1.380 millones de dólares contra Palantir y Nvidia, las dos empresas más representativas del auge de la inteligencia artificial. Los titulares en los medios financieros fueron inmediatos. El Wall Street Journal, CNBC, el Financial Times, todos reportaron la cifra como una apuesta de 1.380 millones contra la inteligencia artificial. Días después, Burry mismo los corrigió públicamente. El valor nominal de las posiciones no era el costo real. El costo real de las primas pagadas era de aproximadamente 9.200.000 dólares, 100 veces menos que lo que los medios habían reportado. Y luego cerró el fondo. Michael Burry es probablemente el inversor contracorriente más conocido de las últimas 2 décadas, pero su historia es más matizada que la versión cinematográfica. Hoy vamos a estudiar a quién pone bajo la lupa al mercado y por qué su patrón histórico de inversión merece ser entendido con precisión, no con admiración ni con descalificación. Bienvenidos a Cifras. Soy Mateo Rivas. En este programa tomamos las historias más relevantes del dinero y los mercados y las explicamos con rigor, sin exageración ni alarma. Solo los números y lo que realmente nos están diciendo. Michael James Burry nació en San José, California, en 1971. Tiene 54 años. A los 2 años de edad perdió el ojo izquierdo a causa de un retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular pediátrico. En su edad adulta fue diagnosticado con síndrome de Asperger, dato que él mismo ha mencionado públicamente como relevante para su forma de procesar información. Su formación es atípica para un gestor de fondos. Estudió economía en la Universidad de California en Los Ángeles, donde se graduó en 1993. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en medicina en la Universidad de Vanderbilt en 1997. Hizo su residencia de neurología en el hospital de la Universidad de Stanford. Es decir, durante los años en que el resto del mundo financiero recibía su formación en escuelas de negocios y firmas de Wall Street, Burry se preparaba para ser médico. Su entrada al mundo de las inversiones fue lateral. Durante sus turnos nocturnos como residente de neurología, escribía análisis financieros en foros de Internet. Sus publicaciones, meticulosas, basadas en lectura primaria de reportes corporativos, comenzaron a atraer atención profesional. Joel Greenblatt, un gestor de fondos legendario de Gotham Capital, lo contactó. White Mountains Insurance Group, una firma de seguros con vínculos cercanos a Warren Buffett, también. En junio de 2000, Burry dejó la medicina. Fundó Zion Capital con una herencia familiar pequeña y aportes iniciales de Greenblatt y White Mountains. El fondo recibió su nombre de una novela de ciencia ficción, no de un análisis de mercado. Lo que sigue es lo que el público conoce. La historia de Burry y la crisis financiera de 2008 ha sido contada muchas veces, popularizada por el libro de Michael Lewis y la película The Big Short. La versión cinematográfica, sin embargo, simplifica un proceso que en su momento fue mucho menos heroico. Entre 2005 y 2006, Burry analizó los reportes de los principales emisores de hipotecas residenciales en Estados Unidos. Su conclusión, basada en datos primarios, los prospectos de los bonos, las tasas de morosidad por cohorte, los estándares de originación, fue que el mercado de hipotecas subprime estaba mal valorado. Las hipotecas otorgadas en 2005 y 2006 tenían perfiles de riesgo materialmente distintos a los de años anteriores, pero los bonos respaldados por esas hipotecas se transaban a precios casi idénticos. Para apostar contra esos bonos, Burry necesitaba un instrumento que no existía: contratos de swap de incumplimiento crediticio, los conocidos Credit Default Swaps, sobre tramos específicos de bonos hipotecarios. Convenció a varios bancos de Wall Street de crear esos contratos a medida. Goldman Sachs y Deutsche Bank, entre otros, le vendieron las posiciones. Los bancos las consideraron una apuesta cómoda en contra. Nadie en ese momento esperaba un colapso del mercado hipotecario. Lo que rara vez se cuenta es lo que ocurrió después. La apuesta no se materializó de inmediato. Durante meses, los precios de los bonos hipotecarios continuaron al alza. Los inversionistas del fondo de Burry, institucionales sofisticados, comenzaron a presionar para retirar su capital. Algunos amenazaron con demandas legales.
Burry suspendió temporalmente los retiros, una decisión que es controvertida en sí misma. Estuvo cerca de perder el control de su fondo. Cuando la tesis finalmente se validó, en 2007 y 2008, los resultados fueron extraordinarios. Sion Capital generó aproximadamente 725 millones de dólares de ganancia para sus inversionistas. Pero Burry, exhausto por años de cuestionamiento, cerró el fondo en 2008. Decidió gestionar únicamente su capital personal durante varios años. Es importante notar el detalle. Cerrar Zion en 2008 no fue un acto de victoria, sino de agotamiento. En 2013, Burry regresó al mundo institucional con Zion Asset Management, un nuevo fondo, con un mandato distinto. Sus inversiones desde entonces han sido variadas: agua, oro, tierras agrícolas en sus primeros años, después posiciones concentradas en empresas específicas que él consideraba mal valoradas. Aquí conviene hacer un ejercicio de honestidad poco frecuente al hablar de Burry. Sus apuestas posteriores a 2008 han sido mixtas. Ha estado bajista, bearish en la terminología del sector, durante prácticamente todo el periodo entre 2020 y 2025. Ha alertado en múltiples ocasiones sobre lo que él considera una burbuja en distintos mercados: criptomonedas, acciones de meme, Tesla, semiconductores. En varias de esas alertas, los mercados continuaron subiendo durante meses o años antes de validar parcialmente su tesis. En otros casos, no la validaron. Un dato representativo: Burry abrió una posición corta contra Tesla en 2021. La cerró antes de que Tesla cayera de manera significativa en 2022. La operación, en el neto, no fue rentable. Esa es una característica recurrente del estilo Burry. Llega temprano. En 2008 llegó temprano, y la tesis terminó por validarse antes de que sus inversionistas perdieran la paciencia. En otras ocasiones, llegó temprano y los mercados no acompañaron a tiempo. Como observó Michael Green, un estratega financiero respetado que ha analizado a Burry, su única falla en el ciclo de la burbuja.com fue llegar antes del proceso. Esa observación es clave para entender lo que sigue. En el reporte trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2025, publicado en noviembre, Sion Asset Management reveló su posición más controvertida en años: opciones put sobre 5 millones de acciones de Palantir Technologies, con valor nominal de 912 millones de dólares, y opciones put sobre 1 millón de acciones de Nvidia, con valor nominal de 186 millones 600 mil dólares. Conviene aclarar un punto técnico. Una opción put es un contrato que da al comprador el derecho, no la obligación, de vender un activo a un precio fijo, llamado precio de ejercicio o strike, en una fecha futura. El comprador paga una prima por adquirir ese derecho. Si el precio del activo cae por debajo del strike antes de la expiración, la opción se vuelve rentable. Si no, el comprador pierde la prima. El valor nominal de una posición de opciones es el valor del activo subyacente que el contrato controla, no lo que el inversionista pagó. La distinción es fundamental. En el caso de Burry, el valor nominal era de 1.100 millones combinados. El costo real de las primas pagadas fue aproximadamente 9.200.000 dólares, 100 veces menos. Burry mismo hizo esta corrección públicamente en la plataforma X días después de la publicación. Etiquetó a CNBC, al Wall Street Journal y al Financial Times. Compré 50.000 de estas cosas a $1,84 cada una. Cada una controla 100 acciones. Gasté 9.200.000, no 912 millones. ¿Por qué importa la distinción? Porque define correctamente el tipo de apuesta. Una posición de 912 millones de dólares contra Palantir sería una concentración irresponsable. Una posición de aproximadamente 9 millones sobre un fondo cuyo valor reportado oscilaba entre los 60 y los 300 millones es una apuesta asimétrica calibrada. Si las acciones caen significativamente, el retorno potencial es de 10 a 1 o superior. Si no caen, la pérdida está limitada a la prima pagada. Los precios de ejercicio revelan la tesis. La put de Palantir tiene un strike de $50 por acción, con expiración en enero de 2027. Palantir cotizaba aproximadamente a $200 cuando Burry abrió la posición. Para que la opción sea rentable, Palantir tendría que caer 75% en aproximadamente 15 meses. La put de Nvidia tiene un strike de $110.
Nvidia cotizaba cerca de $190 en ese momento. La tesis de Burry, publicada posteriormente en su nueva plataforma de análisis, un Substack titulado Cassandra Unchained, lanzado el 23 de noviembre de 2025, es comparable, aunque no idéntica, a la apuesta de 2008. Argumenta que las valuaciones de las empresas centrales del auge de la inteligencia artificial son matemáticamente insostenibles, que los acuerdos comerciales entre los principales actores son circulares y opacos, y que el patrón de CAPEX acelerado se asemeja al ciclo final de la burbuja.com. Alex Karp, presidente ejecutivo de Palantir, calificó públicamente la posición de Barry como completamente irracional y sugirió que se trataba de manipulación de mercado. Esa es una respuesta predecible. La pregunta relevante no es la calificación retórica, sino qué dicen los datos. Y los datos, hasta el momento de cierre de Zion Asset Management, decían lo siguiente. Palantir había caído 35% desde el precio al que Barry abrió la posición. Nvidia menos. La apuesta no se había validado por completo, pero tampoco se había invalidado. 3 ideas para cerrar. Primera, el estilo de inversión de Michael Burry se basa en una práctica que casi nadie aplica con disciplina: leer documentos primarios, reportes anuales completos, prospectos de emisión, notas técnicas de auditoría. La mayoría de los participantes del mercado opera con titulares, resúmenes analíticos y narrativas. Burry no. Esa diferencia metodológica, sostenida durante 25 años, es la base de su trayectoria. La lección para el oyente no es necesariamente replicar ese nivel de profundidad, sino reconocer que la información primaria existe, es pública, y casi siempre cuenta una historia distinta a la versión narrada. Segunda, llegar temprano y equivocarse son cosas distintas, pero solo distinguibles después de los hechos. Esta observación tiene aplicación práctica. Cuando un inversor con buen historial sostiene una posición durante un periodo en el que los mercados se mueven en su contra, dos interpretaciones son posibles: o está equivocado o llegó temprano. La diferencia se conoce únicamente con el tiempo. El error del inversionista promedio no es no anticipar esa diferencia, sino tomar decisiones de salida en el peor momento, vendiendo justo antes de la validación, o manteniendo posiciones perdedoras hasta que las pérdidas son irreversibles. La disciplina, no la convicción, es la variable que separa a unos de otros. Tercera, las apuestas asimétricas, pagar poco para potencialmente ganar mucho, son una herramienta de gestión de riesgo, no una forma de especulación irresponsable. La posición actual de Burry contra Palantir y Nvidia, correctamente entendida, representa aproximadamente $9 millones de exposición real para potencialmente generar retornos de varios cientos de millones. Esa estructura es completamente distinta a tener una posición corta directa por el mismo valor nominal. Para el oyente con exposición a mercados, conviene entender la diferencia entre apostar grande y estructurar exposición asimétrica. Son conceptos completamente distintos. Para resumir, Michael Burry es uno de los inversores más estudiados de las últimas 2 décadas, conocido principalmente por su apuesta correcta contra el mercado hipotecario en 2008. Su patrón posterior es más matizado. Ha estado bajista durante la mayor parte del periodo posterior a 2021, con resultados mixtos. En noviembre de 2025 reveló posiciones de opciones put contra Palantir y Nvidia por aproximadamente $9 millones en primas, controlando un valor nominal cercano a 1.100 millones. Días después cerró Zion Asset Management y lanzó una plataforma de análisis independiente. Su historia, independientemente de cómo termine la apuesta actual, ofrece una de las mejores ilustraciones disponibles sobre el funcionamiento real de la inversión contracorriente. La disciplina del análisis primario, la diferencia entre llegar temprano y estar equivocado, y la importancia de estructurar correctamente la asimetría entre riesgo y retorno. Si este episodio le ofreció al oyente una lectura más precisa de Burry que la versión cinematográfica, considere compartirlo con alguien interesado en cómo se construyen, realmente, las decisiones de inversión contracorriente. Soy Mateo. Esto fue Cifras. Mantén los ojos en los datos. Nos vemos la próxima.